dice que a nivel mundial es el cuarto en frecuencia, como también lo han reflejado sus compañeros. Bien, ese es a nivel mundial. En el Perú aún sigue siendo la primera causa de muerte materna. ¿Ya? Se dice que a nivel mundial se diagnostican 600.000 casos, ¿no?, por año de cáncer de cuello uterino. No estamos hablando de lesiones precancerosas, ¿ya?, sino de cáncer de cuello uterino. Y el 9% de las muertes por cáncer de cervix, o sea, 350.000, ¿no?, se producen en países de bajo y mediano ingreso económico. Y nosotros estamos ahí. ¿Ya? Existen países más pobres que nosotros, ¿no? Haití, algunos países del centro de África. La mayoría de los países asiáticos ya son superpotencias, así es que ya no podemos hablar de Asia, antes hablábamos de Asia, ¿no? La incidencia de cáncer de cervix varía en todas las regiones del mundo. En países más avanzados, como los países que se encuentran en el hemisferio norte, pues han llegado a tener tasas tan bajas, algunos países como Suecia, que están en, me parece, en 8% de las neoplasias, ¿ya? Pero también han llegado a ese límite y a pesar de que aplican vacunación, a pesar de que aplican métodos de detección temprana, tampoco no pueden bajar ese porcentaje. Debe haber algunos otros factores que todavía no pueden lograr identificar. Uno de los que más ellos indican es que probablemente se deba a que hubieran otros subtipos que no están dentro de las vacunas que están a disposición. Es un dato curioso porque cuando hacen la tipificación del cáncer de cuello uterino en esas pacientes, en un porcentaje encuentran subtipos 16 y 18, que se supone debería haber cubierto la vacuna. Entonces esto está hablando de que la vacuna no sería 100% tampoco protectora contra todos los casos de los subtipos 16 y 18, a pesar de que está dirigido contra ellos, ¿ya? Pero esto todavía está en estudio. También lo han mencionado sus compañeros, ellos dijeron 5 veces, ¿no? Bueno, la estadística que yo tengo es de que 6 veces más posibilidades de que una paciente con HIV haga cáncer de cuello uterino, y esto sí es importante, porque si en la población normal yo voy a encontrar que de 100 mujeres, 10 que pueden hacer cáncer de cuello uterino, en una paciente con HIV, de 100 mujeres, 60 van a hacer cáncer de cuello uterino, y eso es algo realmente grave. Y para todos los jovencitos deben recordar que en Cusco también hay HIV. ¿Ya? Nosotros tenemos, pero no nosotros, el Ministerio de Salud tiene un registro, ¿ya?, de pacientes con HIV. Cuando hablemos de enfermedades de transmisión sexual, el grupo que exponga va a hablar sobre HIV y va a tener que revisar la estadística que existe actualmente en el Cusco, porque hay un porcentaje que está registrado y hay un porcentaje que no está registrado. Eso se llama subregistro, ¿ya? Y ese subregistro es mucho más grande, ¿listo? El 20% de niños que pierden a su madre a causa de cáncer es por cáncer de cuello uterino. Y eso realmente es triste, ¿ya? Y si nosotros tenemos que nuestras mujeres inician su vida sexual entre los 15 y los 16 años, pues a qué edad más o menos esperamos que nuestras mujeres se mueran por cáncer de cuello uterino. ¿A qué edad? 40. ¿Ah? 45, 40. Aproximadamente, entre los 40 y los 45 años. ¿No? Y por eso es que ustedes, que son una nueva generación, muy diferente a nosotros, cuando sean médicos generales, tienen que trabajar mucho en el cáncer de cuello uterino y prevención de cáncer de mama. Ese tiene que ser uno de sus objetivos, para que, así como hemos disminuido la tasa de mortalidad materna, ¿ya?, ahora
pues ustedes disminuyan la tasa de mortalidad por estos dos cánceres que se presentan frecuentemente en estas mujeres. Vean estas tasas de América Latina. 78.000 mujeres fueron diagnosticadas en el 2022 y más de 40.000 murieron por esta causa. ¿Esto de qué habla? ¿Quién me puede decir en una palabra? ¿Ah? ¿Qué les dice? Más de la mitad de las mujeres. Claro, pero ¿por qué? Claro, pero hay algo más. Fueron diagnosticadas en un estado, digamos, más tarde. Exactamente. ¿Ya? El diagnóstico de un cáncer de cuello uterino no tiene gracia. ¿Ya? Si tú ves a una mujer echada y que viene porque tiene sangrado y que está sentada y ni siquiera has empezado a examinarla, pero notas un olor muy peculiar, muy maloliente, olor a podrido, pues tú dices, ese es un cáncer de cuello uterino avanzado. Y eso no tiene ninguna gracia. ¿Ya? Hacer ese diagnóstico no tiene nada de difícil. Vean cómo yo puedo hacer el diagnóstico sin haber examinado al paciente. Esa paciente, pues, sus posibilidades de sobrevivir son escasas, ¿no? Y esto lo refleja, se los muestro ahí en un dato estadístico, ¿no? La tasa de mortalidad es 3 veces más alta que en Norteamérica. Y esto sí está relacionado a varios aspectos. Aparte de que ellos no fallan en esta parte tanto de prevención primaria o secundaria, ellos tienen buenos tratamientos que no están al acceso de la mayoría de las personas de la población latinoamericana o peruana. Pero si nosotros pudiéramos mejorar la tasa de prevención, pues no necesitaríamos tampoco ir a un tratamiento tan costoso que represente un problema económico para América Latina, sino probablemente podríamos tener acceso a esos medicamentos más modernos si disminuimos el número de pacientes que llegan realmente a cáncer de cuello uterino o cáncer de mama. Al 2030, y esto lo mencionó también su compañero, ¿no? Nosotros debemos llegar a un cuerpo femenino ideal, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las medidas de una mujer ideal? ¿No sabes? Mucho te has dedicado a medicina. ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son? 90, 60, 90, ¿cierto? Entonces, nunca se olvide. Esto va a ser 70, no hay nada perfecto. 90% de vacunadas, 70% de examinadas, y acá está Papa Nicolau, colposcopía y biopsia, ¿ya? Y 90% diagnosticadas. ¿Ya? Esta debe ser nuestra meta, y esta es la meta para América Latina, no para todo el mundo. ¿Ya? El 90% de nuestras niñas tienen que estar vacunadas, si podemos llegar al 100% mejor. Esa es la labor del médico general, realizarla. ¿Ah? Y el 70% de las pacientes que hacen lesiones precancerosas tienen que ser diagnosticadas. Vacunación sí, pero con bajas tasas de cobertura. Eso en la antigüedad. ¿Y qué pasó? Vean, en el 2000, más o menos yo llegué acá en 2001, 2002. ¿Ya? Yo fui el primero en colocar vacunas contra el VIH acá en Luz. Por lo menos no tengo conocimiento de que otro médico lo colocaba en ese entonces. En ese entonces la vacuna no se había completado, el estudio era incompleto, y por eso es que no todos confiaban en qué tan efectiva iba a ser la vacuna. Se desconocían muchas cosas. Se desconocía si, en ese entonces se desconocían 3 dosis, ¿ya? Y eso era la empresa que comerciaba la vacuna. Pero no sabíamos si realmente 3 dosis iban a ser suficientes o si íbamos a tener que dar otra vacuna de refuerzo y a los cuántos años se tenía que dar el refuerzo.
Tampoco se sabía cuál era la edad más adecuada para colocar la vacuna. Tampoco se sabía si esta vacuna realmente iba a ser efectiva en la prevención del cáncer de cuello uterino. Habían 2 estudios en ese entonces y de uno de esos estudios es que se sacó la vacuna. Y la primera vacuna que apareció fue la bivalente, ¿ya? Que apareció con el nombre comercial de Cervarix, ¿ya? Esa pertenecía, me parece que a Glaxo. Bueno, con todas esas dificultades, era la primera vacuna que aparecía contra un cáncer de cuello uterino. Y sabíamos nosotros que 16 y 18 eran los más frecuentes. Pero no sabíamos lo que sabemos ahora. No sabíamos, por ejemplo, no teníamos la certeza que la mayoría de cánceres de cuello uterino efectivamente son por 16 y 18. 70-80% en la mayoría de estadísticas, aunque algunas estadísticas se hablan que de casi el 90-95% son producidas por esos 2 subtipos, ¿no? Y lo otro, que como no se sabía, se ha ido aprendiendo en el tiempo. Y entonces, ¿qué pasaba? Que efectivamente hacían estudios a los 5 años, a los 10 años, y demostraba que seguía habiendo actividad de la vacuna de forma preventiva contra la infección por el VIH. Y entonces dijeron, allá, muy bien, no hay necesidad de dar una vacuna de refuerzo y las 3 dosis que se colocan son más que suficientes en un sistema de 0, 2, 4 meses. ¿Ya? Poco tiempo después de que aparece la bivalente, aparece la tetravalente. La tetravalente porque toma importancia, porque aparte de que también actuaba sobre 16 y 18, actuaba sobre los 2 subtipos que producían mayormente condiloma, que si bien no tenía nada que ver con el cáncer cuello uterino, pues era otro problema que aquejaba sobre todo a la población joven. Y entonces tuvo más acogida, digamos, y rápidamente se cambió la bivalente por la tetravalente. Poco tiempo después, más o menos, me parece que en 2010, el Ministerio de Salud incluye dentro de su Programa Nacional de Vacunación a la vacuna contra el VIH, pero en forma muy restringida. Era solamente para niñas entre una determinada edad. ¿Y por qué se escogió que las niñas a partir de los 12 años al inicio, actualmente 9, ¿ya? A partir de los 9 años se puede colocar el VIH? Porque obviamente yo tenía que colocar la vacuna antes de que empezaran el inicio de las relaciones sexuales. Porque si la paciente ya tenía relaciones sexuales y se había contagiado contra el VIH, pues el rol de prevención de la vacuna se perdía. Entonces es por eso que se empleó a esa edad. Bien, pasaron los años, se dieron cuenta de que también era muy bueno, y hasta hace muy poco, creo que menos de 5 años, no tengo exactamente el año en que se da esta ley o esta norma, se incluye a los varoncitos en la vacunación del VIH, cuando siempre se debió haber vacunado tanto a la mujercita como al varoncito, porque ambos tienen riesgo de hacer cáncer, ¿no?, por el VIH, y ambos tienen riesgo de hacer condiloma. Hace 3 años, aproximadamente 3 años, es que ha aparecido ya la Brasil 9. La Brasil 9 tiene 5 subtipos más que tienen que ver con cáncer cuello uterino, ¿ya?, aparte de los 2 que ya estaban en la tetravalente, ¿no? Aún no exista en el programa solo tenemos la tetravalente, pero ya no se coloca 3 dosis. Actualmente la recomendación es colocar una sola dosis, y solo en poblaciones de alto riesgo, cuando los pacientes que tienen HIV, se coloca 3 dosis. En las demás, una sola dosis parece ser más que suficiente para brindar protección de por vida contra el cáncer de uterino. Y es por eso que si nosotros tomamos en cuenta que va a ser una sola dosis, pues nuestra tasa de cobertura tiene que elevarse, ¿ya? Haciendo que todas nuestras mujeres jóvenes, nuestras mujeres adolescentes, sean usuarias de esta vacunación. Y acá te muestro ya un mapa para que tú memorices, ¿no?, dónde está la población con más riesgo. Y obviamente, mientras más oscurito o más azulito, como tú quieras, ¿ya?, están las tasas más altas de infección por el VIH, ¿ya? En este caso, lo que estamos hablando es cáncer de cuello uterino, ¿no? Y vean dónde está Perú, ¿ya? Y miren su entorno.
Chile, ¿no? Baja incidencia de cáncer de cuello uterino. Colombia, baja incidencia de cuello uterino. Ecuador está también por debajo de nosotros. Brasil está por debajo de nosotros. Solo Bolivia nos gana. Que no es un gran ejemplo tampoco a seguir. Entonces, nuestro objetivo debe ser este. Tenemos las armas, tenemos las herramientas necesarias, ¿no? ¿Quién de acá no sabe hacer todavía un Papa Nicolau? Levante la mano. Ya pues, tienen que pedirles a sus jefes de práctica que les enseñen a hacer un Papa Nicolau en forma correcta, ¿ya? Pero de este curso no pueden salir sin que el 100% no sepa hacer un Papa Nicolau. No deberían salir, ¿ya? Y este cuadro también lo presentaron, ¿no? Acá está el nivel de cáncer, ¿ya? A nivel de Perú. Y vean, en azulito están los varones, eso no nos interesa hoy día, en rojito están las damas. Y vean el porcentaje de cáncer de cuello uterino. ¿No? O sea, no podemos pues nosotros tomar en cuenta. Y acá vemos que en segundo lugar la mama. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estos cánceres. Los otros cánceres ginecológicos también son importantes, pero no son tan frecuentes como estos dos. ¿Ya? Y acá lo mismo. ¿Ya? Esta es la incidencia de cáncer en Cusco, ¿ya? En el 2021 y en el 2022. Y vean, ¿no? No tengo el número total de casos, disculpen, pero tenemos claramente que la mayor incidencia, ¿no? Que es casi cerca del 80% de los cánceres que se presentaron en mujeres correspondían al cáncer de cuello uterino. Y después el cáncer de mama. Perdón, son el número de casos, no es el porcentaje, discúlpenme. Y acá más de lo mismo, veamos. Aquí quiero que vean esto. Este es un cuadrito donde hacen el diagnóstico de cáncer, el diagnóstico de cáncer, ¿ya? En mujeres. ¿Listo? De estos, vean, dice, el 64% de los pacientes con cáncer tenía clínica de cáncer. ¿Ya? Diagnóstico tardío de cáncer, en general. ¿Ya? Muy pocos fueron hechos por tamizaje, y obviamente de acá, la mayoría son lesiones precancerosas de cáncer de cuello uterino. Hallazgos clínicos, endoscopías, hallazgos por imágenes, porcentajes mucho menores. Y este es nuestro problema. El problema es que nosotros no estamos haciendo un buen trabajo a nivel periférico, que es el primer sitio donde va el paciente a hacerse atender. Y la atención, todos quieren ir al hospital porque ahí dice que se van a curar. No se van a curar porque llegaron tarde al hospital. En la mayoría de países que han logrado avanzar han fortalecido sus sistemas básicos de salud, haciendo un diagnóstico adecuado de cualquier enfermedad, y no solamente cáncer. Esto vamos a pasar un poquito porque esto también ya lo hablaron. Pues acá, perdón, acá, vamos a tener que regresar. Hablar un poquito del diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno.
si bien es cierto que les he mencionado que el diagnóstico tenemos que hacerlo en periferia, el tratamiento lo tienen que hacer un centro médico especializado. ¿Ya? Y les voy a decir ahora, porque en la clase pasada no se los dije, les dije que iba a hablar algo sobre el IVA. El IVA fue creado específicamente para usar un lema que lo estableció la Organización Mundial de la Salud, que era ver y tratar. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasaba? Que cuando yo hacía Papa Nicolau, ¿ya? En el Papa Nicolau podían ocurrir errores. Uno, que yo al tomar el Papa Nicolau haga una mala toma del Papa Nicolau. O sea, que no tome el exocervix, o que no tome el endocervix, o que no tenga alguna de estas glándulas y se me escape el diagnóstico. Por otro lado, ya les dije que hay un gran porcentaje de falsos positivos y falsos negativos. ¿Ya? Y sobre todo esos últimos son los que me interesaban. O sea, mujeres que estaban enfermas, ¿ya? Pero que salían negativos del Papa Nicolau. Eso en la toma del Papa Nicolau. Pero hasta la actualidad, el Papa Nicolau lo toma la doctora y ella lo tiene que mandar al hospital regional para que ella haga la lectura, porque no hace lectura en otro sitio. ¿Listo? Ahí podía extraviarse, podía ir sin datos, podía tener una mala lectura, ¿no? Y después de que era leído, ahora tenía que regresar, sea negativo o positivo, pero más si era positivo, ¿no? Y entonces, nunca llegaba, o la paciente nunca venía, que eso es lo que más ocurre. Van a ver que cuando ustedes trabajan en periferia, la mayoría de los pobladores viven en anexos alejados al centro de salud. Bajan generalmente asociados a un día determinado donde hacen una feria, donde se conglomeran para hacer un comercio de sus productos, ¿no? Ahí van a ver todavía el trueque, van a ver una serie de cosas antiguas que solamente están escritas en los libros de historia. Y si tú no podías encontrar nuevamente a esa paciente que ya tenía diagnóstico de cáncer de cuello uterino, pues ya no la ibas a ver hasta que venga a punto de morirse, ¿no? Entonces, acá tenemos que mejorar todo esto, ¿no? El registro de la paciente, dónde vive, cómo ubicarla, ¿no? Ahora los celulares han cambiado mucho de eso. Hay pocos lugares en realidad donde no hay señal, ¿no? La mayoría apaga su celular para que no los encuentren, porque ahora los encuentran donde estén. Bueno, pero esto es importante. Entonces, la Organización Mundial de la Salud te dice, tú, cuando hagas un Papa Nicolau, vas a ponerle ácido acético. Y si tú ves que hay una lesión acetoblanquecina, pues le haces tratamiento. ¿Y el tratamiento con qué se hace? Se hace con un aparatito que se llama, ¿perdón? No, es para hacer crioterapia, ¿ya? No me acuerdo ahorita el nombre. Bueno, la cosa es que yo le coloco frío hasta tal punto que voy a producir una quemadura por congelación. ¿Listo? Ese es el tratamiento. Pero en realidad, lo más adecuado, y eso tenía que decirte acá en base a esto, es que el tratamiento lo debería hacer una persona especializada. ¿Y eso qué quiere decir? Que si tú le encontraste una lesión acetoblanquecina y hiciste tratamiento, el tratamiento no puede quedar ahí, ¿ya? A esa paciente tú la tienes que marcar, esperar el resultado del Papa Nicolau, y si el Papa Nicolau sale alterado, tienes que de todas maneras referirla a esa paciente para que le haga su tratamiento o seguimiento complementario. Eso es importante. Por eso que dice acá, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno y satisfactorio hace que en Estados Unidos el cáncer de cuello uterino alcance tasas de sobrevida de estadios iniciales del 93%. Esto es porque el diagnóstico es temprano, ¿ya? En las mujeres de raza blanca y 84% en las mujeres afroamericanas. Y tú no olvides lo que tienes que hacer en caso tú encuentres estos casos, ¿ya? Avisa es un indicador, ¿ya?, que nos habla acerca de
qué representa desde el punto de vista económico el cáncer de cuello uterino. Creo que su compañera lo ha expuesto muy bien, me ha gustado mucho esa parte, ya no voy a seguir avanzando o hablando al respecto porque tenemos que avanzar. ¿Ya? Esto también es importante. La prevalencia global de las lesiones precancerosas es del 10 a 15% de la población. ¿Ya? Entonces, si tú no encuentras lesiones precancerosas en tu población, en la cual te han dado la responsabilidad que va a ser el médico, pues algo estás haciendo mal. ¿Y qué es lo que más probable esté ocurriendo? Que tú estás dejando que todos los abanicolados a la obstetricia. Y yo no tengo nada contra las obstetrices, a pesar de que no me caen, pero esta es una labor del médico. ¿Ya? Y tiene que cumplir con la función que se le ha encomendado. Con respecto a la NIC1 y la NIC2 y la NIC3 y la tasa de regresión, esto es muy variable. Ya la vez pasada te mostré una diapositiva donde están las tasas de regresión de acuerdo a la OMS. Este es otro estudio, ¿ya? Este es un estudio que me parece que apareció en la revista americana de ginecología y obstetricia, donde en esta estadística, vean, la NIC1, ellos encontraron que regresaba en un 70%, mientras que la NIC2 y la NIC3 tenían una posibilidad de avanzar hacia cáncer de cuello uterino en un 70% y una tasa de regresión del 32% para la NIC3 y para la NIC2 ya era más o menos del 25%. Pero esto sí ha variado, esta estadística ya no la tomé en cuenta, hay pequeñas variaciones al respecto. Y este es el motivo también por el cual yo te dije que en la NIC1 esperamos, observamos, pero en la NIC2 y en la NIC3 tenemos que hacer tratamiento. A pesar de que la progresión hacia cáncer de cuello uterino no es muy alta, existe. Y a nadie le podemos someter a la posibilidad de que haga un cáncer de cuello uterino. Es más, estoy seguro que si yo te diagnostico un NIC2, ¿ya? Ni siquiera vas a querer que solamente te haga una colonización, sino me vas a pedir que te saque el útero, ¿ya? Como siempre pasa. Y todas las semanas tengo pacientes que vienen a querer retirar el útero, pero eso no se debe hacer. ¿Ya? El tratamiento de la NIC es colonización. Y si después de la colonización sigue habiendo persistencia de la enfermedad, yo puedo ir a un recono o puedo ir recién a una histerectomía. Y esto es muy importante, porque si tú vas de frente a una histerectomía y te viene el resultado de anatomía patológica y te dice que es un cáncer de cuello uterino 2A, entonces la fregaste a la paciente, porque su operación tenía que haber sido otra, no solamente una histerectomía. ¿Verdad? Entonces, mucho cuidado. Y hay que saber aconsejar adecuadamente a la paciente y no decirle, oye, como unos colegas míos, le sale un NIC1, ¿no? Yo creo que lo hemos visto en alguna de ustedes, ¿no? Y le han diagnosticado, le han ofrecido como tratamiento hacer una histerectomía, ¿no? Y eso tampoco se hace. Eso no es correcto. Bien. Entonces les presento al señor que nos está trayendo a esta reunión. ¿Ya? Este es el papilomavirus humano, es un virus ADN que, como todos los papilomas, infectan solo la piel y las mucosas. Pero tienen otros tejidos donde localizarse o reproducirse. Definitivamente, ya te dije que es una enfermedad de transmisión sexual muy frecuente, la más frecuente que existe en el mundo. ¿Ya? No tenemos tasas verdaderas de cuántas personas se han infectado por el papilomavirus humano, pero es muy comparable y muy superior a la de herpes, que ya les voy diciendo que también es una de las más frecuentes, ¿cierto? Da una amplia variedad de lesiones, ¿no? Ustedes han conocido ya varios papilomas, ¿no? De niños generalmente les sale un quiste en la mano, ¿no es cierto? Una verruguita en la mano, en el dorso de la mano. Está muy asociado al juego que tienen los niños generalmente con la tierra, con algunas plantitas, ¿no? Cuando agarras, ¿no? Se cae solito, no tiene ninguna importancia. Después han visto también en los viejitos
¿ya? Le sale en la carita, en el cuellito, le sale estos papilomas, ¿no? Está relacionado mucho a una deficiencia en su inmunidad. Pero en los jovencitos también le salen, ¿ya? En algunas ocasiones van a notar una carnecita que le salió en el cuellito o en el párpado superior, ¿no? Bueno, ¿no? Y algunas pues le sale porque ya tienen otras costumbres, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, pero la que más nos interesa son aquellas que dan en la zona vulvar, en la zona ginecológica o genital, ¿no? Y ahí pues tenemos los famosos condilomas. Investigo también que existen otros tipos de verrugas que pueden o no estar relacionadas al papillomavirus humano. Lo que pasa es que muchos son llamados también verrugas, pero no tienen nada que ver con el papillomavirus humano. Puede ser una verruga plana, ¿de acuerdo? Que ese ya tiene otro origen. Y obviamente el motivo por el que nos trae acá es que muchas de estas lesiones que producen los papilomas terminan en cáncer. Y acá sí no estoy hablando solamente de cáncer ginecológico, sino estoy hablando de otros tipos de cáncer, ¿ya? Como el cáncer de mama. Vean, la última estadística que yo tengo reportada es que actualmente hay más de 200 subtipos y esto va a seguir creciendo, ¿ya? Hace 5 años decíamos que apenas sobrepasaban los 100 serotipos y ahora estamos hablando de 200, ¿ya? Entonces para que vean que cada vez se van descubriendo nuevos subtipos y probablemente dentro de esos estén ese 8% que les muestro que no pueden conseguir disminuir estos países, ¿ya? 33 de ellos probados ya están vinculados a lesiones genitales intraepiteliales invasores. Estamos hablando de virus giratorio. Y de estos 33, 15 están relacionados a alcoholismo. Los subtipos varían en cuanto a esta imagen. Este es un diagrama del subtipo PBH16, ¿ya? Y bueno, la verdad es que a mí no me interesa mucho que sepas cuánto pesa cada cadena, de qué está conformado, pero sí debes saber, esto te lo di la clase pasada, que existen diferentes zonas, ¿ya? Unas están integradas por unos genes denominados tempranos y otros por una zona llamada de genes tardíos, ¿no? Y acá lo tienes, ¿no? Este genoma del PBH16 pues tiene 8.000 pares de bases, tiene una región temprana, una región tardía, ¿no? Tiene una región de control largo, que vamos a hablar algo, que son los LSR, tiene una región más importante, que en realidad son 8, pero son los famosos ORF, ya que son regiones de lectura abierta y que tienen mucho que ver con la virulencia del virus, ¿de acuerdo? Pero eso es solamente para que tengas una idea de qué tipo de virus estamos hablando. Lo cierto es que acá empieza todo, ¿ya? O sea, ustedes están en plena edad, ¿no? Y es comprensible, a esta edad todos ustedes se enamoran, ¿no? Pero que les den pues beso con su preservativo, no sé, ¿no? Porque si no, van a tener como visita a este amigo, ¿ya? Y definitivamente esta tiene que considerarse una enfermedad de transmisión sexual. No existe otra forma de contagio para el cáncer de cuello útero, ¿ya? A pesar de que me digan que la sábana, que me presté la truza, no, ¿ya? Por esto es que tenemos que usar todo el protección. ¿Listo? Y vean, antes, ¿ya? Para sacar a una dama a una discoteca, pues el varoncito tenía que ir a la casa de la señorita, tenía que pedir permiso al papá y tenía que arriesgarse o a que le dé permiso o que le tiren algo, ¿no? Entonces era muy difícil. ¿Cómo es ahora? Ahora agarran su celular, mandan un mensaje y te ponen un corazoncito, ¿no? Entonces ya van a salir el sábado, listo, ¿no? Pero eso ha empeorado más.
Y lo que pasa es de que la sexualidad ha cambiado también, ¿no? Si tú tienes una amiga muy íntima y le preguntas cuántas parejas sexuales has tenido y te dice uno, pues te dices es una monjita o me está mintiendo, ¿no es cierto? Y es así, o sea, hablemos realidades. La mayoría de todos nosotros, hombrecitos y mujercitas, va a tener más de una pareja sexual, ¿ya? Es más, sus artículos hablan sobre sexualidad, hablan sobre cómo tener, o sea, o qué descubrir en cada pareja sexual. ¿Qué cosas yo quiero vivir dentro de mi sexualidad? Pues yo quiero tener relaciones sexuales con 5, o yo quiero hacer un trío, o yo qué sé, en cada pueblo un amor, ¿no? No sé. Entonces, definitivamente la sexualidad de hace 30 años, de hace 20 años, de hace 10 años y la sexualidad actual ha variado, ha cambiado, las costumbres son diferentes y probablemente nosotros tengamos que ver que una mujer de cada, digamos, 2 meses le preguntemos ¿y cuántas parejas sexuales has tenido? Bueno, no sé exactamente, pero debe ser unas 10, pues eso sea lo más normal, ¿ya? Eso sea lo que va a ocurrir en la mayoría de todos ustedes, ¿ya? A ustedes les queda el último año de medicina, les queda el internado, 3 años de residencia. Dios mío, ¿qué va a ser de ustedes? ¿Ah? Hombres y mujeres. Y todavía doctores, peor todavía. Todos los van a mirar, tanto a las señoritas como a los señores, el médico asistente, la enfermera, la obstetriz. Entonces, bien, dejemos esa parte por aquí. ¿Qué pasa con los mecanismos de infección? Y acá estamos hablando del virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, hubo el contagio, llega el PVH, ¿dónde se sitúa? En la zona de transformación, ¿no? Donde está produciéndose el recambio celular. Y tiene que haber una interacción cápside-receptor, y eso va también adosado con una especie de predisposición, porque tiene que haber unas moléculas que sean capaces de llamarlo al virus y decirle, oye, ven, te invito a mi casa. Y van a ver que es así, ¿ya? Y luego se tiene que meter dentro de la célula, que se llama internalización celular, ¿no? Se tienen que expresar los genes tempranos en un periodo de reposo en reproducción. Luego tenemos que integrar el genoma de ese ADN viral al de la célula, ¿ya? Y finalmente, mediante otros mecanismos vinculados a la proliferación y desarrollo neoplásico, pues empieza la proliferación viral y el contagio y destrucción celular de los peregrinos, ¿ya? Y acá lo tienes, ¿ya? Esto para que tú lo revises, pero quiero que veas acá. Estas son las, digamos, ¿cómo decirlos a ustedes? Los soldaditos, si quieren, ¿ya? En realidad son estructuras moleculares como la clatrina, ¿ya? O como la alfa-6 integrina, que vean, une el virus a la parte superficial de la célula, ¿ya? Este mecanismo, cuando esto se da, normalmente el sistema inmunológico ya debería detectar para que esto no progrese. Pero no, esto se va a producir. En este caso, este es para el subtipo 16 y 33 y este es para el subtipo 16 y 18. Lo cierto es que lo que van a hacer es que, mira, el virus ingresa, lo protege, lo cubre, así que el sistema inmunológico no lo reconozca y lo ingresa dentro de la célula, lo internaliza al citoplasma, ¿ya? Y luego van a producirse una serie de cambios y este virus tiene que perder parte de esta parte superficial y convertirse en lo que se llama un virus desnudo. Y en esta forma es como va a ingresar al núcleo de la célula y va a empezar toda la replicación viral. En realidad esto es muy bonito. Yo les he subido
les he mandado ahí una lectura que dice mecanismos de infección del ADN viral. Ya léanlo, está gran parte de esto que estoy explicando ahí y a ver que es fabuloso. Lo cierto es que si yo tengo una replicación mía y solamente soy dos, pues el policía que está en la esquina no me va a reconocer, ¿ya? Y de repente soy 3 o 4, no me va a reconocer. Pero si yo me convierto en 40 como ustedes, pues al policía yo le voy a llamar la atención. Y eso hace el sistema inmunológico. Si tú te empiezas a reproducir rápidamente, rápidamente te reconoce y te destruye, ¿ya? Mediante un proceso llamado fagocitosis. Bien, acá las células, si tú te fijas acá, en esta parte basal, pues tiene un recambio celular muy disminuido, muy lento, ¿ya? Esto lo hace a propósito, justamente para que no reconozca al sistema inmunológico. Pero una vez que sobrepasa ese sistema inmunológico, esa primera fase del sistema inmunológico, empieza una rápida reproducción celular. Y esto es lo que hace que luego aparezca el cáncer de cuello uterino. Así evade al sistema inmunológico, ¿ya? ¿Y por qué te he hablado de que tiene que haber genes tempranos y genes tardíos? Porque cada uno de estos, específicamente los genes tempranos, van a producir una serie de alteraciones y modificaciones a nivel del sistema inmunológico y va a cumplir ciertas funciones. La cosa es que al final, yo voy a tener una célula capaz de ser replicada y no ser detectada por el sistema inmunológico. Por ponerles un ejemplo, hablemos del P53. P53 es una molécula que tiene que reconocer básicamente las alteraciones de una secuencia genética que tiene que ver con un proceso tumoral o un proceso no reconocido como normal. Pues P53 es anular, ¿ya? Y estas estructuras tienen una serie de mecanismos por los cuales van a alterar estos sistemas y van a condicionar que se produzca toda una cascada que al final va a hacer que la célula pierda el soporte estructural, que se produzca daño mitocondrial y obviamente alteración del metabolismo energético, que se altere la apoptosis y produzca una mayor progenibilidad, ¿no? Si por lo menos, vean qué tan inteligentes son estos virus, si por lo menos la apoptosis se diera, ¿no? Entonces la célula moriría en el tiempo que tiene que morirse y con eso disminuiría esa carga genética viral. Pero no, hasta eso hacen los virus, hacen que la célula sobreviva más tiempo del que debería vivir. Y mientras tanto, ellos tienen una mayor replicación viral, ¿ya? Entonces, para que tengan una idea de cómo es esta alteración. Bueno, y todo eso, pues, si podríamos resumirlo, ¿no? Acá solo hay 30-50 copias, ¿no? No se detecta, no se activa el sistema inmune, y acá se amplifica la activación de los genes tempranos, y se produce ya no 30-50 copias, sino cientos de copias, llega a miles de copias, ¿no? Y con eso, pues, se empiezan a producir las lesiones que nosotros encontramos en el inmunogenicoso. Y entonces, ya hemos visto cómo es que el virus se integra, cómo es que va a alterar las células que se están reproduciendo, y ahora nos toca a nosotros ver cómo podemos hacer para detectar esas copias alteradas, ¿no? Y ya la gran mayoría de ustedes ya saben de lo que vamos a hablar, pues vamos a hablar del Papa Nicolau, ¿ya? En el caso del Papa Nicolau, vean, tiene una especificidad del 96%, pero una sensibilidad del 16%. ¿Ya? Y esto es lo que nos preocupa. ¿Qué cosa es especificidad, señorita? Usted que está al fondo de esta fila. ¿Qué es especificidad? Para usted. No me interesa si el concepto es correcto o no, pero ¿qué es para usted? ¿Qué entiende usted por especificidad? El diagnóstico es correcto. Usted de al lado. ¿Qué tan bueno hacer esa prueba para la certeza que te consta?
¿Qué tan buena es la prueba para dar la certeza diagnóstica? ¿Usted qué es especificidad? Dígame con sus palabras, ¿qué es especificidad? ¿Cuál es su concepto? ¿Qué tamaño de prueba para? A ver, sensibilidad es como que yo voy a aplicar una prueba que me puede dar falso, en el caso de ser falso, o verdadero, en el caso de ser verdadero. O si quieren, si yo tengo fiebre tifoidea, mejor así, mejor va a ser el ejemplo, ¿no? Y quiero aplicarme una prueba, ¿no? Y esa prueba va a detectar que estoy enfermo, eso es sensibilidad. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? En cambio, la misma prueba, pero yo estoy sano, ¿no? Y la prueba me demuestra que estoy sano, eso es especificidad. ¿Ya? Entonces, especificidad quiere decir que si estoy sano, yo tengo la posibilidad de que en un 96%, si ese resultado sale que estoy sano, pues corresponde a esto. Pero, esto es lo que yo he encontrado en la bibliografía que he tomado. Les comento que hay bibliografías que dicen que la especificidad no llega a más del 50%. ¿Ya? Y miren, aparte que la sensibilidad es baja, 16%, vean acá. El valor predictivo positivo es del 13%. ¿Ya? O sea, de este 16%, la posibilidad de que ese valor que salió realmente que está enfermo, su posibilidad de que realmente esté enfermo es del 13%. Y este es el problema que tenemos con el Papa Nicolau. Por eso, si a eso le agregamos nosotros, el hecho de que tenemos problemas en todo ese mecanismo que te he contado, del traslado del Papa Nicolau y el resultado y todo lo que te he dicho. Entonces, la posibilidad de que se te escapen lesiones es alta. ¿Ya? Y entonces, cuando a mí me dicen, doctor, ¿con qué frecuencia yo tengo que hacer el Papa Nicolau? Porque acá, en la guía española de ginecología y obstetricia, dice que si mi Papa Nicolau sale negativo, cada 3 años lo tengo que volver a hacer. ¿Ya? No. Acá tú tienes que hacerte cada año. Porque ya te estoy demostrando que este examen no es totalmente efectivo. Entonces el Papa Nicolau no sirve para nada. No, sí sirve. Sí sirve porque es barato, porque es un método de screening y tiene que tratarse como tal, como un método de screening. ¿Ya? Pero que no puede ser definitivo. Muy bien. La frecuencia de falsos negativos puede ascender hasta el 50% para lesiones de bajo grado y de 6 a 45% para lesiones de alto grado. En otras palabras, mientras más severa, hay mayor posibilidad de diagnóstico, pero eso no es lo que queremos. Tercero, permite el diagnóstico diferencial sobre el grado de atipia epitelial en la región del isocervis y el exocervis. Esta también es un punto valedero para que siga usando el Papa Nicolau, porque te permite diferenciar en que la lesión esté en el exocervix o esté en el endocervix. ¿Ya? Todas las mujeres que son o han sido sexualmente activas o que han cumplido 18 años deben someterse a esta prueba una vez por año. Después de 3 exploraciones normales puede producirse la frecuencia según el criterio médico. Este criterio también ha variado, ¿ya? Desde el momento en que nosotros hemos, ¿por qué lo he puesto? Esto está en un libro de un autor llamado Disaya, que es el texto de oncología que todos los oncólogos que hacen ginecología llevan en la mano, ¿ya? Y esto también lo decía hasta hace poco el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. La cosa es que la gente se preguntaba por qué una mujer de 18 años que no tiene relaciones sexuales tiene que ser sometida a una prueba de Papa Nicolau. Entonces es uno de los parámetros que se ha variado.
Y otro es que si yo estoy iniciando mi vida sexual a los 16 años, pues yo no tengo por qué hacer un Papa Nicolau a los 16 años. Si yo sé la historia de la enfermedad, el tiempo al cual se recomienda hacer el primer Papa Nicolau debería ser por lo menos después de pasado 2 años de haber iniciado la vida sexual. ¿Ya? Esos son los criterios que se manejan actualmente. Ahora, si la prueba sale negativa, y tu paciente en tu historia clínica no muestra signos de riesgo, entonces tú puedes diferir hacerle cada 2 años. Normalmente yo utilizo un criterio de hacer 2 Papa Nicolaos cada año, y si el segundo sale negativo, el primero sale negativo, pues le difiero cada 2 años y después a cada 3 años y así, ¿no? Pero si mi paciente es una joyita, ¿no? Y cambia cada 6 meses de pareja, pues probablemente a ella yo le recomiende hacer un Papa Nicolau cada año, a pesar de que esos resultados salgan negativos, ¿ya? Entonces no es un criterio uniforme ni tiene que usarse para todas las pacientes. Se ha calculado que la realización del fertilizante Papa Nicolau reduce las posibilidades de que una mujer fallezca de cáncer cervical de 4 en 1000 a 5 en 10.000. Y este debe ser tu criterio para que sigas usando el Papa Nicolau como un método eficaz para el diagnóstico precoz de cáncer de útero. La citología en medio líquido, que además permite la detección del pH sin necesidad de un nuevo muestreo, y la reducción de la proporción hasta, es decir, un 55% de las muestras insatisfechas en un 73%. Esto se refiere a que en el tiempo se están teniendo mejores formas y técnicas de diagnóstico. Yo creo que no va a pasar más de 1 año, quizás 2 en el peor de los casos, pero ya la mayoría de Papa Nicolau van a ser en base líquida. ¿Ya? Hacer el Papa Nicolau en base líquida te permite a ti mejorar el diagnóstico, aumentar la sensibilidad y disminuir la especificidad. ¿Ya? Te va a dar un mayor valor predictivo positivo, y como bien lo dice en ese parámetro, aparte yo puedo utilizar la misma muestra para hacer DNA de VIH, ¿verdad? Que es otro examen que nosotros realizamos para ver cuál es el riesgo de que mi paciente haga cáncer cuello-uterino a futuro. Si bien el DNA para VIH, cuando sale positivo, no cambia mi actitud, ¿ya? Porque si tengo un DNA para VIH positivo para 16 y 18 y su Papa Nicolau sale negativo, pues yo no hago nada, simplemente estoy más atento, ¿ya? Pero no me sirve para tomar una medida como hacer una conización, o sacarle el cuello, o sacarle el útero. No es esa la intención. Y esto ya te lo manifesté. Una cosa es la infección por el PVH y otra es la enfermedad. ¿No? Algunas cosas que están en discusión, algunas que ya están resueltas. Debemos utilizar las espátulas tipo aire. Las espátulas tipo aire son unas espátulas especiales que tenían una punta muy marcada, pero que no tenían citocepillo. Ya en la actualidad no se deben usar. Todas las técnicas quirúrgicas, para toda la Papa Nicolau deben incluir el citocepillo para el endocervix y la forma como un corazoncito irregular para el exocervix. ¿De acuerdo? Esa es la que estamos utilizando. Existen técnicas o material mucho mejor. Existe un material, por ejemplo, que en el mismo trae como un sacacorchos el citocepillo, y en la parte externa que iría alrededor de la botella, ¿no? No van a decir que nunca han destapado una botella de vino. ¿Ya? Iría para tomar el exocervix. Entonces, en una sola vuelta se toma el endocervix y el exocervix. Pero es muy caro y no lo tenemos acá en los hospitales. Es inevitable el porcentaje de falsos negativos. Si bien es inevitable, nosotros podemos mejorar esto. Y podemos mejorar ¿cómo? Haciendo una buena toma del Papa Nicolau, haciendo una buena fijación en alcohol. Una de las fallas más frecuentes que tenemos es que nosotros no tenemos alcohol, como en algunos otros hospitales, y utilizamos un medio que sea rico en alcohol, como es la laca, que utilizan las mujeres para su cabello, ¿no? Tiene más del 90% de alcohol, entonces eso no sirve para fijar la muestra, ¿no? Pero en realidad hay un fijador especial para las muestras de Papa Nicolau, también es caro. La detección del virus del papiloma humano, ya les he mencionado,
La detección para el virus del papiloma humano solamente debe ser una herramienta más para el diagnóstico de PBH. Que salga positivo, pues no nos dice nada, no nos ayuda en nada en cuanto al tratamiento. Y el hecho de que salga negativo sí te puede servir para que si ese paciente no se vacunó, pueda ser plausible vacunación. ¿Ya? Aunque actualmente hay una recomendación de que a pesar de que la paciente haya tenido relaciones y que tenga infección por el PBH, se recomienda que se vacune, porque está de alguna manera registrado, no demostrado, pero sí registrado, de que mejoraría la posibilidad de que esa mujer disminuya la posibilidad de ser cáncer couterino. ¿Ya? La vacuna por sí sola o combinada con un programa de privado. Bueno, quizás en otros países puedan utilizar la vacuna y decirle a la mujer que ya no se haga Papa Nicolau, pero nosotros sí debemos seguir haciendo Papa Nicolau a pesar de que la mujer a pesar de que la mujer haya sido vacunada. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Se van a ir? Las dos, se van a ir. Pero pues yo parezco profesor de secundaria, no de alumnos universitarios. Lagunas sobre el conocimiento de la efectividad de la vacuna. Bueno, estas lagunas se van disminuyendo. Como les digo, ya hay cambios bien grandes. Si bien la Gardasil 9 todavía ha salido con la indicación de que debe colocarse 3 vacunas o 3 dosis, es más una propaganda comercial. Ya hay estudios, y no solamente hay recomendaciones, en que dicen que se debe, al igual que las otras vacunas, bastaría con solo una dosis para brindar protección definitiva a las pacientes. Esto todavía no lo hago oficial, porque no ha salido un documento oficial que diga que sí, a partir de la fecha solo vamos a utilizar una sola dosis. Actualmente la indicación, como les vuelvo a repetir, es de 3 dosis. ¿De acuerdo? Yo no soy experto en patología, pero acá ustedes ven un NIC 1, un NIC 2, un NIC 3. Y quiero que noten lo más saltado. Si ustedes ven acá, casi no van a ver una gran alteración. Solamente un experto puede decir que este núcleo es más grande de lo habitual, que el citoplasma es más azul, que son los cambios que se observan generalmente en un NIC 1. Pero aquí, si uno se da cuenta, y hay una gran diferencia entre esto y esto. Y acá principalmente vemos la relación núcleo-citoplasma ha cambiado completamente. Y además que es un núcleo de bordes irregulares, ¿no? Que se hace más manifiesto aquí, ¿ya? Y este sí es un NIC3, una célula normal, un NIC3, un NIC3, un NIC3, un NIC3, ¿ya? Pero esto les vuelvo a decir que se los enseñe un patólogo. Yo solo les muestro un ejemplo. Y esta es otra de las cosas que yo quiero mostrarles, este es el sistema de Bethesda, ¿no? Debido a todo eso que les he mencionado, hace casi 25 años, vean, hace casi 25 años se reunieron en la ciudad de Bethesda. ¿Dónde queda Bethesda, doctora? ¿Dónde queda Bethesda? ¿Quién sabe? Estados Unidos. Esto lo va a matar. Bien, se reúnen y dicen, hay mucha discordancia entre la citología y la histología en cuanto a la terminología que hemos aplicado para el NIC 1, para el NIC 2 y para el NIC 3. Muy bien, entonces, además, tengo problemas con las pacientes postmenopáusicas, porque tienen células que aparentemente son anormales y resultan siendo normales. Muy bien, entonces, para estos dos grandes criterios, ellos se reúnen y dicen, vamos a cambiar totalmente esto y ya no vamos a hablar de NIC, no para el diagnóstico citológico, sino vamos a hablar de esta nueva clasificación que después del consenso se llamó la clasificación de Bethesda. ¿Y Bethesda qué dice? Bethesda dice que si mi paciente es normal, yo informaré como que no existen células con lesión intraepitelial o neoplasia maligna. ¿Ya? Entonces, señorita, me voy a mandar su mensaje fuera.
Bueno, entonces, si no tenía nada, ese era el diagnóstico. Pero si había algo, entonces yo tenía que determinar, iba a aplicar ahora un nuevo término. Ya no iba a hablar de neoplasia intracervical. A partir de ahora voy a hablar de lesión intraepitelial. Iba a cambiar la NIC por el LIE. Y esa lesión intraepitelial podía ser de bajo grado o podía ser de alto grado. ¿Listo? Entonces, bajo grado se correspondía con la NIC con la NIC 1. ¿Ya? Que era básicamente la infección por el papiloma virus humano y la reacción coagulocítica, que eran los cambios celulares que se presentaban en ese tipo de pacientes. LIE de bajo grado. Y el LIE de alto grado era el NIC 2, el NIC 3 y en ocasiones el cáncer. ¿Ya? Pero no todo acababa ahí. Además dijeron, vamos a diferenciar las lesiones que se producen en el epitelio escamoso de las lesiones que se producen en el epitelio glandular. Eso tampoco no había en la NIC. ¿Ya? Y entonces, acá hablamos, cuando la lesión era escamosa, hablábamos de las siglas ASC. ¿Ya? Y cuando la lesión era glandular, hablábamos de las siglas AGC. Y para colmo de males, habían células que yo no podía determinar, bien les dije, que si eran malignas o no. Y que se debían básicamente a problemas que se producían, por ejemplo, en el hipoestrogenismo, en el cual se produce una alteración de la mucosa vaginal, un aplanamiento celular. Y entonces dijeron, a estas células indeterminadas, en las cuales no podemos decir si son benignas o son malignas, nosotros vamos a determinar y le vamos a decir que esos son asascos. ¿Ya? Y cuando era del epitelio glandular, a eso se le denomina agus. ¿Listo? ¿Qué más nos dijeron? Nos dijeron que a veces habían células que, si bien no podíamos decir que eran malignas, tenían algún comportamiento maligno y que había que tomarle una importancia especial. Y a esto le llamaron LIE-H o high LIE. ¿Ya? Células con alta probabilidad de neoplasia. ¿Listo? Y ese es el Bethesda. Los demás eran hallazgos que se encontraban. Por decir, encontrabas células endometriales en mujeres de 40 años o cáncer endometrial en el cuello uterino. Eran hallazgos que tú tenías que escribir ahí a qué correspondía. ¿Listo? Pero básicamente tú tienes que aprender esto. ¿Qué cosa es un LIE de bajo grado? ¿Qué cosa es un LIE de alto grado? ¿Qué es un H-LIE? ¿Qué es un ASCUS? ¿Qué es un AGUS? Eso es lo que principalmente tú me tienes que aprender y no tienes que dejar de olvidar. Y acá tienes cómo fue cambiando en el tiempo. ¿Ya? ¿Y por qué te traigo esto? Porque si tú vas al CIE-10, que es el que se sigue usando, ¿ya? Vas a ver ahí que no hay NIC 1 ni tampoco hay LIE de bajo grado. El término que se utiliza es displasia. ¿Ya? Y te traigo este cuadro que correlaciona esos términos con las distintas clasificaciones que se han seguido usando. Entonces, si antes hablábamos de una displasia leve, ¿no? En la NIC a eso se denominó ninguno. Hubo un periodo donde se modificó la NIC y se llamó NIC modificado y a eso se llamó NIC de bajo grado. Y hoy día se llama eso LIE de bajo grado. ¿Ya? Para que tengan una idea de cómo se correlaciona. Y vean acá el NIC 3, les dije que es el LIE de alto grado. El NIC 3 se llamaba entonces como displasia grave o severa. Así está en el CIE-10. ¿Ya? Eso corresponde a un NIC 3 o un NIC de alto grado y nosotros ahora llamamos a eso H-LIE o LIE de alto grado. ¿Listo? No hay nada difícil. ¿Listo? Ahí tienes un NIC 3, ese es un NIC 2. ¿Qué más te puedo decir del test de identificación del PBH? Se dice
que es tan sensible, ¿ya?, que va a diagnosticar, ¿ya?, la gran mayoría de pacientes, ¿ya?, que estén infectados por el VIH. ¿Cuál podría ser su uso? Por ejemplo, que yo no me haya vacunado, pero ya he tenido, luego ya he iniciado mi vida sexual y quiero saber qué tan efectiva va a ser la vacuna. Y me hago pues un DNA para VIH, ¿no? Y si yo tengo plata, pues gasto mis 500 solcitos y me hago la prueba, ¿no? Y entonces me sale que ya tengo infección por el 16 y 18. ¿Me coloco la vacuna? Ya no me coloco. Sí me coloco. ¿Ya? ¿Listo? Pero ya estoy infectado. Así que la posibilidad de protección está disminuida. ¿Para qué más me puede servir indicación de PVH? Vamos a suponer que me sale un NIC2, ¿ya? Y me sale PVH para 16 y 18. Pues en esta paciente, en vez de hacer una colonización, pues tendría que evaluar cómo está su paridad, si esta ya está satisfecha o no, y tentar la posibilidad de hacer una histerectomía, ¿no? O si voy a una colonización, pues estar haciéndole seguimiento más frecuentemente de lo normal, porque tiene un virus de alto riesgo congénito, ¿no? Esas podrían ser las aplicaciones. Aún no queda muy claro qué es lo que vamos a poder hacer con PVH, más allá del manejo, como les digo, si es que nos sale positivo para alto riesgo congénito. La colposcopía. Si entonces tú le hiciste un Papa Nicolau y ahora yo te dije que no da diagnóstico, el diagnóstico tiene que ser histológico, pues vamos a ir a eso. Y entonces, como bien lo representaron sus compañeros en la exposición pasada, la colposcopía que hace aumenta la visualización de la imagen del cuello uterino. Es como que yo tuviera un televisor de unas 19 pulgadas a mi costado y estoy viendo solamente el cuello uterino ahí. Esa es la videocolposcopía. Porque antes la colposcopía era una cámara, ¿ya? Era una cámara de su celular que le daba el máximo aumento y eso lo miraba, ¿ya? Porque yo lo miraba a través de una cámara tipo binocular, ¿ya? Eso, la videocolposcopía lo ha mejorado eso. Pero yo aún sigo haciendo colposcopía con mi cámara, con una filmadora que me ponga esa colposcopía porque no tengo ganas de gastar casi cerca de $5,000 si puede ser un colposcopio. ¿Ya? Y entonces, ¿qué me va a dar? Me va a visualizar mejor la zona de transformación y me va a permitir a mí detectar esos cambios que nos han mostrado en la colposcopía, o una lesión acetoblanquecina, si es que lo que tienes es ácido acético, o una zona hipocaptadora de yodo, si lo que tienes es rubol, ¿no? Y entonces tú tomas una muestra de esa zona, ¿ya? Y lo mandas a estudiar. Y eso te va a dar que la posibilidad de que te equivoques, o que tengas un falso negativo, o que no hagas diagnóstico, baje al 10%. Pero sobre todo, que vas a tener una gran posibilidad de diagnóstico, de cerca del 90%. Esa es la utilidad de la colposcopía, y es que la colposcopía sea mejor que la ¿ya? ¿Cuándo realizarla? Se le recomienda hacerla a la mitad del ciclo, o si tu paciente es una paciente perimenopáusica o está en la posmenopausia, primero darle por lo menos un mes de tratamiento con estrógenos locales para que no tengas un falso positivo, ¿ya? El examen va dirigido principalmente a la zona de transformación atípica. ¿Por qué te he puesto esto? Porque vas a ver que cuando leas lesiones de vulva, lesiones de vagina, en algunos libros van a nombrar que la colposcopía podría utilizarse. En realidad, los estudios actuales demuestran que la colposcopía no sirve para este tipo de lesiones, ni en la vulva ni en la vagina, ¿ya? Y finalmente, pues, te haces la biopsia de cuello. Y bien, acá para mostrarte, según la técnica que utilices, IVA, ¿ya? O Lugol, ¿ya? Lo cierto es que tú estás viendo la zona de transformación, estás viendo un cambio en la coloración del epitelio, este es peritratar, ¿ya? Yo veo esto, tomo mi muestra de Papa Nicolau y hago crioterapia, ¿no? Y si ya está en un sitio donde tú puedes darle una mejor opción, tú ves esto o esto,
y tomas la biopsia de esa zona y esperas el resultado y le das un tratamiento de flujo. ¿Ya? Otra lesión, es evidente el cambio acetoblanquecino en esa zona, ¿ya? Pero en un porcentaje te va a salir, esta lesión es normal y que obedece a otros cambios. Una podría ser que eso que estamos haciendo allí sea endocervis y por eso tenga ese cambio de coloración. ¿Ya? Es evidente, ¿ya? La lesión acetoblanquecina, el relieve que hace, la irregularidad que tiene en sus bordes, ¿ya? Y si nosotros lo viéramos eso directamente, vamos a notar que esta zona está levantada sobre el resto del epitelio, ¿ya? Eso se llama que hace alto relieve. ¿Ya? Y nosotros tenemos unas pincitas especiales. Hace 20 años sacábamos todavía pedazos de cuello uterino, que yo he utilizado. Actualmente tenemos unas pincitas muy finitas que sacan unas lesiones muy pequeñitas que no causan ni sangrado ni molestias en la paciente. Ustedes van a ver, los que hacen sobre todo en el Ministerio de Salud, que tienen una solución especial para que después de la biopsia deje de sangrar, porque tienden a sangrar estas pacientes. Y con estas unas pinzas que nosotros tenemos, pues las pacientes no sangran. ¿Ya? Es muy fácil realizar este procedimiento. ¿Qué opciones terapéuticas tienes? Ya te dije, si tienes un ninguno, puedes hacer observación, o puedes hacer una decisión local, o una electrocauterización, o una criocirugía. Bien, en estas 4, observación solo en el NIC1, ¿ya? O paciente con DNA positivo para el 16-18 o otros tipos de alto riesgo oncogénico, pero que no tengan lesión. Observación. Decisión local, electrocauterización. Acá falta cono frío, está acá, acá, conización de cuello uterino. Y actualmente termocoagulación con indicaciones precisas. Tanto criocirugía como termocoagulación se recomienda que sea solo para ninguno, para el NIC1 persistente, porque ya les he dicho que ninguno se observa. NIC2 y NIC3, a pesar de que vayan a escuchar que se puede utilizar termocoagulación o criocirugía, no se recomienda porque podría quedar enfermedad debido a la profundidad que produce la quemadura. Y muchas veces va a quedar tejido enfermo después del tratamiento, por lo tanto no se recomienda. Es preferible hacer una conización del cuello uterino, que puede ser por electrocauterización o puede ser con cono frío, es decir, con bisturí. ¿De acuerdo? Esos son los 2 tratamientos. ¿Y para quiénes son estas técnicas? Estas técnicas son para el NIC2, para el NIC3 y para el cáncer lícito. ¿Ya? Esa es la indicación. Histerectomía, como van a ver más adelante, es para un cáncer avanzado y dependerá de qué grado de cáncer sea para que yo pueda determinar qué tipo de histerectomía voy a hacer. Si voy a hacer una histerectomía radical, si voy a hacer un vaciamiento ganglionar, si voy a hacer estadiaje, eso va a depender del grado de cáncer. Y esta es una conización por bisturí eléctrico o con electrocauterización. ¿Ya? El cono frío es muy similar, solamente que se utiliza un bisturí. ¿Cuándo utilizar uno y el otro? Va a depender mucho de mi paciente. Si no tengo una paciente con NIC3, pues probablemente yo prefiera ir a un cono frío, donde yo voy a poder ver estos bordes y podrá decirme el patólogo si esos bordes tienen o no tienen enfermedad. Porque si yo utilizo la electrocauterización o el cono LIF, pues estos bordes van a estar quemados y no se va a poder leer, no se va a poder interpretar si esos bordes tenían o no tenían enfermedad. ¿Ya? Esa es la principal desventaja. Entonces eso yo utilizaría principalmente en un NIC2. No quiero decir que no se puede utilizar en un NIC3. Tengan en cuenta lo que yo estoy dando como recomendación. Vacunas profilácticas. Se cree que a futuro nosotros vamos a tener este tipo de vacunas. ¿Y esto qué va a significar? No solamente va a significar que yo voy a ser capaz de, en aquellas pacientes infectadas, pues que regresione toda la enfermedad y desaparezca, sino inclusive voy a ser capaz de tratar cáncer uterino con estas vacunas.
¿ya? Esto es lo que se quiere lograr, esto es lo que se espera a futuro, ya estamos esperando mucho, hasta ahora no hay ninguna noticia al respecto. Los tipos de vacunas ya te nombré, la bivalente para 16 y 18, la tetravalente que viene con el nombre de Gardasil para 6, 11, 16 y 18, y la Gardasil 9 con todos sus subtipos que estás viendo ahí, que es la última vacuna que ha salido. Todavía hay como 2 o 3 vacunas que tienen intención de seguir saliendo. Bueno, habrá que ver cómo vamos a utilizar. El esquema es muy parecido en todos ellos. Se utilizaba antes a partir de los 12 años, actualmente se puede utilizar a partir de los 9 años, se puede utilizar en ambos sexos, ¿ya? Y no requiere, como dice acá, un refuerzo de dosis. Tampoco se está pregonando utilizar las 3 dosis, sino una sola dosis. ¿Y por qué te he puesto esta diapositiva? Porque esto era lo que hace 20 años se pregonaba con el uso de las vacunas. Ya estoy en la hora. Denme unos minutitos, por favor. Y esta es la sintomatología para que viene una paciente con cáncer de cuello uterino, ¿ya? Y la paciente va a venir porque tiene sangrados inexplicados, ¿no? Pero no tienen nada que ver con la menstruación y generalmente viene por sangrado postcoital, ¿ya? La paciente viene por menstruaciones abundantes, por un flujo purulento, abundante, por un mal olor, porque te mencionaba, no te olvides al inicio de la clase, que está indicando que hay tejido necrosado, ¿ya? O puede tener, dependiendo de qué órgano se ha afectado, síntomas urinarios, dolor de espalda. Obviamente, si hay un constante sangrado, va a ser un cuadro anémico con toda su sintomatología, ¿no? Este es un carcinoma inicial uterino, un cáncer avanzado, otro carcinoma, y luego viene pues el estadiaje, ¿no? Y el estadiaje no es más que determinar en qué grado de estadio está la enfermedad, ¿no? Y eso empieza desde el examen físico, los estudios radiológicos, la biopsia en sí, que me va a dar el diagnóstico, y luego yo voy a hacer unos estudios de extensión de enfermedad. Pero el que principalmente me va a dar a mí el diagnóstico es el examen ginecológico, ¿ya? Y entonces el examen ginecológico me va a decir, ese cuello está duro, ¿ya? El fondo de saco de Douglas está acartonado, los parametros están tomados o no, ¿ya? Es el examen ginecológico. Todo lo demás, tomografía, resonancia, lo único que te va a decir a ti es cuánto más se ha extendido la enfermedad. Entonces, obligatorio el examen ginecológico. Lástima que no tengamos más tiempo, pero yo también tengo que entrar a operar, así es que esto es lo que te quiero mostrar, esta es la clasificación de la fibra y esto sí me interesa, ¿ya? Y esto tienes que saberlo, ¿ya? Esto tienes que saberlo porque tú vas a ver cáncer de cuello uterino. Entonces, son 4 estadios. ¿Listo? Estadio 1, lo ves acá, ¿ya? Lo ves hasta acá. Tumor limitado al cuello uterino. Estadio 1. Estadio 2, tumor que compromete cuello uterino y tercio superior de la vagina. ¿Listo? Lo estás viendo ahí. ¿Listo? Estadio 2B, tumor que compromete cuello uterino, vagina y parametros. ¿Ya? Estadio 3, tumor extendido más allá de la pelvis. Perdón, más allá de la vagina. Y estadio 4, más allá de la pelvis. Y acá te lo voy a mencionar. Perdón. Entonces, el estadio 1, lo dice ahí,
carcinoma limitado estrictamente al cuello uterino. ¿Ya? El diagnóstico de los estadios 1 a 1 y 1 a 2 deben basarse en el examen microscópico. Eso es lo que vas a recordar. Entonces, 1A, cáncer invasor, identificado solo microscópicamente. Hay una invasión medida del estroma con una profundidad máxima de 5 milímetros y un diámetro no mayor de 5 milímetros. El 1A es todo lo menor de esto mismo. Cáncer invasor identificado solo microscópicamente. Hay una invasión medida del estroma con una profundidad máximo de 5 milímetros y un diámetro no mayor de 7 milímetros. 1B. Las lesiones clínicas son limitadas al cuello uterino o lesiones preclínicas mayores que en el estadio 1A. Pero todas las lesiones evidentes a simple vista, aún con una invasión superficial, se consideran cáncer de estadio 1B. ¿Listo? Resumiendo, estoy mirando sus caras. Estadio 1, estadio limitado al cuello uterino. Listo. Estadio 1A, lesión microscópica, 5 milímetros de profundidad, 7 milímetros de extensión. Más de estas medidas es 1B. Pero te dice también que si tú en el espéculo observas lesión en el cuello, ese ya no es 1B. ¿Ya? Ese es un estadio. ¿Dónde estás? Perdón, ya no es un estadio 1A, sino es un estadio 1B. Perdón, disculpen la confusión. El estadio 1B1, la lesión no es mayor de 4 centímetros y el B2, la lesión puede ser mayor a 4 centímetros. Pero no puedes sobrepasar el cuello del 1B. Estadio 2, ¿qué te dije? Lesión confinada al cuello uterino, fondo de saco vaginal y parámetros. Estadio 2 se refiere al carcinoma que se extiende más allá del cuello uterino, pero no invade la pared pélvica. El carcinoma afecta a la vagina, pero no llega al tercio inferior de esta. ¿Listo? Tercio superior de la vagina. 2A. No hay invasión obvia del parametro. Está acá, ¿no es cierto? Está acá. ¿Listo? Solo tercio superior de la vagina. Estadio 2B, invasión obvia del parametrio, pero no de la pared pélvica lateral. Este estadio es muy importante. Este estadio va a determinar qué paciente todavía se puede operar o qué paciente ya no se puede operar. ¿Listo? El estadio B marca la diferencia entre uno y el otro. Estadio 3, ¿qué dijimos en el estadio 3? Que están todos los órganos alrededor tomados. Y ahora imagínense los órganos que están alrededor del cuello uterino. Acá se los describo. Se refiere al carcinoma que ha invadido la pared pélvica lateral. En el tracto rectal no hay ningún espacio libre de cáncer entre el tumor y la pared pélvica lateral. El tumor llega al tercio inferior de la vagina. Todos los casos con micronefrosis o un riñón abolido se consideran cánceres de estadio 3. 3A, no hay extensión a la pared pélvica lateral, pero sí hay invasión del tercio inferior de la vagina. 3B, extensión a la pared pélvica lateral, hidronefrosis, un riñón abolido, y obviamente acá está la vejiga del recto. Y en el estadio 4 se hace más evidente. Se refiere al carcinoma que se ha extendido más allá de la pelvis verdadera o ha invadido clínicamente la mucosa de la vejiga urinaria y del recto de ambos. ¿Listo? Y este es el estadio 4A, cuando la diseminación de tumores a los órganos pélvicos adyacentes, vejiga y recto, y 4B, diseminación a los órganos distantes, hígado, pulmón, cerebro. Listo. Me he demorado 15 minutos, creo. Es que he quedado tarde. Es mi culpa, disculpen. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que les he mencionado? Recordar en el estadiaje los tres grandes grupos. 1A, limitado al cuello. 1, estadio 2, limitado al tercio superior de la vagina y paramétrios. Estadio 3, los órganos que están alrededor, ¿no?
hasta llegar cerca del recto y de la vejiga. Y el estadio 4 ya es decir, llega al recto y a la vagina, o sea, diseminado a todo el organismo. Eso es lo más importante. ¿Listo? Dime. Los únicos de la concentración en patología y sale con restos de malignos y alocornes, ¿se amplía la concentración? Sí, se puede hacer una reconización si la paciente, por ejemplo, no tiene hijos, o se va a una histerectomía si ya la paciente tiene su pareja sexual. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Por último, el examen, señorita, ¿cuándo va a ser? ¿Viernes o sábado? Sábado. Ya. A las 8:30 de la mañana. Me consigue esta aula. ¿Ya? 8:30 de la mañana.